Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Bueno, pues vamos a hablar sobre criticar, sobre juzgar. Jesús Molina. Ya estamos aquí, de nuevo. Esto sí que no es sano para la mente, ¿eh? Juzgar y criticar, no. Y además emitimos juicios algunas veces que no nos llevan a nada. Mira, ya Albert Einstein tiene una frase que habla dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Muchas veces juzgamos a las personas no por lo que hacen en un momento determinado, por las cualidades que tienen, pero todo el mundo es un genio. Un pez no podrá subir a un árbol, ni un mono podrá vivir debajo del agua. Cada uno tenemos unas cualidades, y si juzgamos nada más que por lo que no podemos hacer en un momento determinado, ya estamos juzgando mal, ya estamos emitiendo unos juicios de valor que no corresponden a la persona. Y bueno, empezando por juzgar y criticar, si emites juicio, muestras debilidades. Los verdaderos hacedores no tienen tiempo de criticar. Es verdad, los que más critican son los que más tiempo libre tienen. En lugar de censurar, trataremos de comprender. Si debes censurar a alguien, compensa con elogios. Si no quieres ser juzgado, no juzgues. Y ahora, hacer justicia implica tratar innumerables cuestiones. El sentir psicológico de juzgar y ser juzgado en la vida diaria. Hay una frase de Antoine Saint-Exupéry que dice: es mucho más fácil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Podríamos decir que ciertas personas no juzgan situaciones de forma puntual y aislada, sino que han asumido el papel de juez para los pequeños eventos de la existencia de los demás, sin que nadie se lo haya pedido. Evidentemente esto es un error, porque ni tan siquiera un juez debe serlo, más allá del estrado asignado para desempeñar su función. ¿Por qué la sociedad está tan llena de falsos jueces? ¿Por qué asumen su juicio el valor como válidos para ellos y para los demás? Elias Canetti dice: odio los juicios que solo aplastan y no transforman. Algunas características que comparten estos jueces sin mazo, sin larga peluca blanca como salía en las películas, pero que en ocasiones ejercen de ejecutores de sentencias más dañinas y tóxicas con todo lo que tienen a su alrededor. Y vuelvo a repetir, no juzgues y no serás juzgado. Las personas que juzgan a los demás suelen detestar gran parte de su vida, y por eso intentan, en la medida de lo posible, conseguir intoxicar a los demás. No están satisfechas con lo que hacen y llevan francamente mal que alguien sí esté satisfecho. No son fáciles de detectar porque no son personas frías, ni en general tampoco tienen malos sentimientos, pero están tremendamente frustradas. Y la frustración conduce a la agresión, que se manifiesta de muy distintas formas, con la palabra, por ejemplo. Están atormentadas por las decisiones que han tomado, quizá impuestas desde afuera, sin haber deseado esa elección. Mantienen una relación de conflicto psíquico con este tipo de eventos de su vida. Quieren justificar su trayectoria de vida desacreditando la vida de los otros. Y en ocasiones aluden a ese famoso enunciado: después de todo, no estoy tan mal. Mira fulanito. Es un poco como compararse a los demás, ¿no? Indudablemente hablan de personas y no de ideas. Opinan de los demás no desde un prisma global, que pueden hacer, sino desde la perspectiva concentrándose en el defecto de esa persona. Juzgan basándose en sobreestimar la importancia de la información y extraen, por lo tanto, conclusiones erróneas, porque tú no puedes juzgar a una persona. Hay un cuento que habla sobre esto. Muchas veces no juzgamos a los demás
Para realzarnos a nosotros mismos. Por supuesto, por supuesto. Es una manera de juzgar a los demás, realzarnos nosotros mismos. Tirar por tierra a lo que tienes al lado, esa es la envidia también. Claro, porque no queremos ser, ¿no? Lo que... Claro, por supuesto. Además, suelen tener unos valores que no son usados para dar calma a ellos mismos y a su entorno, sino para juzgar a los demás de forma continuada. Son personas que carecen de hobbies, de actividades, que les resultan interesantes, no tienen mucho tiempo libre para pensar y para criticar. Son muy poco autocríticos. Además, son personas que ellos mismos no se critican a sí mismos. Además, las críticas que reciben, si reciben alguna crítica, los irritan, ¿no? Con facilidad. Y lo que tú decías, lo de los éxitos de los demás, que se deben a causas externas, inevitables y específicas, y lo suyo a causas internas. Es decir, que su éxito está justificado. El de los demás es fruto del azar, es casualidad. Cuando alguien triunfa, eso es casualidad, eso que ha tenido mucha suerte, eso que ha tenido un enchufe. Y lo suyo, sin embargo, es porque se lo merecen, son personas que hablamos en cierto momento de la gente tóxica, y son gente tóxica en realidad. Creen que el hecho de que su entorno estén ocupados en juicios contra otros aplazará las opiniones de estos mismos, que tienen de su propio desempeño. No suelen expresar opiniones en presencia de muchas personas, porque en realidad no quieren quedar en evidencia. Si lo hacen a mucha gente, se quedan ellos en evidencia, con lo cual van minando a cada persona de su alrededor, si hay un grupo, a cada persona de su alrededor para hacer esa crítica, no en general, porque entre otras cosas no son valientes, son muy cobardes. Sus críticas reflejan en la mayoría de las ocasiones el anhelo por experimentar lo que la vida les ha negado a ellos, lo que no han podido lograr. Y además no se preocupan por mejorar, consideran que la mejor vía para destacar es apagando el brillo de otras personas, como tú acabas de decir, ¿no? Sus juicios pueden ser desde leves y privados y peligrosos. Y mi consejo para este tipo de personas: debes ignorar a estas personas y jamás entregarle ese poder que puede dañar tu reputación personal o profesional, ante un gran número de amigos, familiares o cualquier otra audiencia. Ante estas personas solo cabe la ignorancia como arma, aunque debemos estar alerta y preparados para que no sobrepasen esos límites de nuestra intimidad a un nivel que nos pueda condenar. Friedrich Herbert dice: hay velas que lo alumbran todo, menos su propio candelabro. Esto sería este tipo de personas. Muchas de ellas ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Son simples víctimas de su propia ignorancia. Vamos entonces a entender la diferencia entre juzgar y jugar. Y una frase de mi padre, que yo repito mucho, decía que para sentenciar un juicio hay que escuchar ambas partes. Eso siempre. Tú no puedes sentenciar sin escuchar. Te dicen, fulanito te ha dicho no sé qué, y realmente hay que escuchar a ese fulanito también, para realmente escuchar su opinión, ¿no? Y casi me metería ya en uno de los cuentos que traía, que bueno, me acordé de lo de buscar un juez realmente, ¿no? José María de Mena, en el libro de Leyendas y Tradiciones de Sevilla, habla de las leyendas del rey Don Pedro. A ese rey que le llamaban el cruel, cuando para mí era el justiciero. Lo de cruel era porque como la historia la escriben los que ganan, pues como sabemos había una rivalidad entre el rey Don Pedro y los trastasmaras, ¿no? Y bueno, pues en cierto momento tuvo que elegir un juez. Habiendo vacado en Sevilla el puesto de juez de la mayor importancia, acudieron al Alcázar varios pretendientes a solicitar el cargo, apoyados, claro, por sus familias, que eran de los principales de la ciudad: los Guzmanes, los Mendoza, los Tello, los Ponce de León. Pero no le satisfizo mucho al rey, porque esto pudiera dar a que creara incomodidad entre las familias, ¿no? Hizo el rey que compareciesen a su presencia en los jardines del Alcázar, y mientras escuchaban las pretensiones de los que se presentaban, interrumpió: ¿qué es eso que flota en el estanque? Señor, son unas naranjas, le contestaron. Interrogó después a otro de los aspirantes y también a mitad de su conversación le preguntó: ¿qué es eso que flota en el estanque? Señor, son 6 naranjas que habrán caído de los árboles. No me explico, señor Ponce,
¿Cómo pretendéis un cargo tan importante y creéis que van a obedecer si ya veis, a mí en el palacio no me hacen caso? Digo que tienen que tener limpio el estanque y siempre está sucio. Llegó otro caso y le preguntó lo mismo. ¿Qué veis flotando en el estanque? Señor, unas naranjas. Los nobles de unas y otras familias que presenciaban esta conversación estaban sorprendidos y al mismo tiempo enojados porque creía que el rey se estaba burlando de ellos. Bien, ¿y no hay más pretendientes al cargo?, dijo el rey. Bueno, pues como todos ya habían pasado, pues se acordó del alcaide del mercado, que es quien es el que pone paz en las vendedoras cuando riñen por sus cosas de la plaza, ¿no? Acudió el alcaide del mercado, que era un segundón de la familia Pineda, hidalgos y nobles, pero de mucha menos categoría y riqueza que los otros. Señor Pineda, dijo el rey, estoy en un mar de confusión. Me hace mucha gracia porque aquí en Gelbes hay una familia Pineda. Ya lo sé. Bueno, era una familia de noble y tal, pero de menos rango que los Ponce de León y los Guzmanes, que ya sabemos, las familias estas sevillanas antiguas, ¿no? Bueno, pues le explicó que había que buscar un juez y que qué es lo que había en el estanque, ¿no? Bien, pues este hombre se remangó y de al relatarle se remangó, se quitó las botas, se quitó todo lo que pudo para meterse en el estanque, que además le llegaba casi al cuello. Ajá. Y nadando un poquito en el estanque le dijo: Majestad, hay 6 medias naranjas, con lo cual hay 3 naranjas completas. Entonces el rey le llamó la atención porque porque era el único que había profundizado en el tema sin ver solamente las apariencias. Aparentemente había 6 naranjas flotando. Y entonces el rey le contó que él mismo había puesto esas naranjas, esas 6 medias naranjas, para ver quién verdaderamente profundizaba en el tema. Tú no puedes juzgar nada sin haber conocido bien la persona que vas a juzgar, ¿no? Ojo, y que volvemos a lo mismo, que somos humanos y cometemos los errores. Y hay veces que sacamos juicios de valores rápidamente y luego nos equivocamos. Y además nos sentimos hasta mal. Y en la obligación de decirle a esa persona que te había juzgado mal. Es que muchas veces jugamos por las apariencias. Vemos a una persona y sin más nada empezamos a juzgarlo. Esto empieza... Una de las cosas que se dicen en psicología, que cuando dices, bueno, le cuentas los problemas a alguien, una de las cosas que decimos en psicología es que tú vienes a la consulta y nadie es juzgado. Escuchas cómo es, sin meterte en juzgar a esa persona, sino analizar el problema que tiene, ¿no? Esta es una de las diferencias que puede haber entre contárselo a alguien y que te juzga automáticamente porque tú eres esto, porque tú eres el otro, y escuchar a esa persona sin ser juzgada, ¿no? Bueno, pues la mayoría de las veces lo que criticamos es un reflejo de nuestros vacíos personales. El espejo. Es un espejo, sí. La palabra crítica tiene origen en latín, que es crítico, que identifica la opinión, examen o juicio que se formula en relación a una situación, servicio, propuesta, persona o objeto. Como todo tiene siempre su raíz, ¿no? Cuando criticamos, en ocasiones es algo catártico, porque es una purga emocional, algo que en un primer momento nos hace creer que podemos liberarnos de aquellos que nos molestan, pero no es así. Antes de criticar a alguien, deberíamos de preguntarnos por qué lo hacemos. Si valoras que es una crítica necesaria, házelo. Es conveniente para que esa persona, siempre que sea constructiva, ¿no?, que la puedas ayudar. También es verdad que hay gente que te critica y te dice, te están criticando porque te están clavando el puñal y te están diciendo, pero es que yo te quiero mucho, ¿eh? Pero en realidad te están hundiendo la moral. Creo que son los peores. Esos son los más hipócritas. Porque mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando te lo dicen a la cara, pero te lo digo desde el cariño. Tú desde el cariño no. Me lo estás diciendo desde que... Pero bueno, hablaremos también de ese tema un poquito más. Dice que las críticas continuas acaban llenando nuestro ambiente de una tensa negatividad. Eso es cierto. Si te están criticando continuamente... hablamos una vez de un estudio que se hizo en niños, en psicología, de lo que hacían durante el día, niños que ya empezaban a escribir. No sé si se acordarán los oyentes, y tú te acordarás que el niño nombra, le dicen que explique
lo que ha hecho durante el día y lo que ha pasado durante el día. Y el niño nombra a lo largo del día 64 veces un término, una media de 64 veces no. No hagas esto, no lo otro, no lo de más allá, niño tú esto. Y eso nos va minando con el tiempo. Bueno, pues se ha hecho un estudio en la Universidad de Wake Forest que determina que las personas que critican pueden tender a la depresión y presentar inestabilidad. Se descubrió que las críticas negativas están relacionadas con rasgos de la propia personalidad de quien la emite, y el estudio demuestra que las personas que critican son más infelices que los que no lo hacen. Cuando realizas una crítica destructiva, tienes que pensar que en realidad estás mostrando lo más profundo de tu personalidad, y es que, ya lo decía un antiguo proverbio, nuestras acciones hablan sobre nosotros, tanto como nosotros de ellas. Bueno, pues para explicar la verdadera causa que lleva a la persona a realizar estas críticas destructivas, el estudio determinó que las personas que ven con buenos ojos a los demás son más felices y entusiastas, mientras que aquellos que se resguardan en las críticas en realidad esconden una infelicidad y una tendencia a la depresión. Una percepción positiva del resto de las personas indica una satisfacción con nuestra propia vida, como sugiere Dustin Watt, psicólogo y coautor del estudio publicado en la revista de Psicología Social y de la Personalidad, por si alguien quiere ahondar en el tema. Para realizar el estudio se escogió un grupo de universitarios que mantenían una relación de amistad entre ellos y se les pidió que valoraran tanto los rasgos positivos como los negativos de las otras personas. En esta investigación pudieron obtener información importante de salud mental, actitudes sociales y cómo eran juzgados ellos por los demás. Los resultados del estudio mostraron que aquellas personas que realizaban evaluaciones positivas sobre los rasgos de sus compañeros eran felices, amables, entusiastas y emocionalmente estables. Por su parte, aquellos que realizaban críticas negativas mostraban un alto grado de narcisismo, conducta antisocial y además presentaban un perfil de persona emocionalmente inestable y con rasgos negativos en su propia personalidad. Fíjate tú hasta dónde llegan los criticadores. De este estudio se debe destacar que en realidad todas las valoraciones que realizaban estaban asociadas a las características de su personalidad. Las personas que critican pueden tender a la depresión y presentar esa inestabilidad. En fin, son personas muy inestables, son personas que bueno, te cuchichean, son esas personas que hablábamos en un programa, que son las personas tóxicas, esas personas que destruyen la autoestima a los demás para sentirse ellos bien. Las personas tóxicas juegan con juegos para robarte esa energía y despojándote de la paz que tienes con el derecho de experimentar y vivir ellos, pero porque no tienen otra vida, nada más que esa. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los chismosos? Que ese aforismo que dice que no todos repiten los chismes que oyen, algunos los mejoran. Cuando hablábamos de que el chisme se corre la voz y le ponemos nuestro granito de arena, mejorando incluso el chisme, ¿no? O bueno, empeorándolo, sobre todo si se habla mal de alguien, ¿no? Estas personas están enfermas y enferman a los demás, pero si tienen conciencia de su grado, pero no tienen conciencia de su grado de toxicidad. Piensan que solo ellos tienen razón, que solo ellos saben cómo ha de hacerse las cosas, y agigantan tus errores y reducen al máximo tus logros, difundiendo rumores para acabar con tu reputación. Si esta persona me puede hacer daño o me puede hacer sombra, yo lo que tengo que hacer es minar tu reputación, acabar con tu reputación. Bueno, pues no dé crédito a ninguna palabra que sugieran este tipo de personas tóxicas. No te amarres a quienes no se alegran de tus éxitos. Es así, ¿eh? Dentro de la gente tóxica hay muchos tipos de gente tóxica, ¿no? Pero ya lo hablamos en otro programa y si acaso lo volveremos. Son los meteculpas, los envidiosos, los descalificadores y los agresivos verbales. Y por supuesto los psicópatas, ¿no? Que se dedican a hacer daño por el hecho de hacer daño. Aunque también están los mediocres, los orgullosos y los manipuladores, ¿no? Bueno, criticar nos hace infelices.
y en ocasiones hasta necesario nos permite establecer una distancia y emitir un juicio a partir del cual tomar una decisión. Suele decirse que las mejores críticas son las constructivas. Y es bueno, no es tampoco malo criticar, siempre y cuando tú critiques a una persona de una manera constructiva, salvando, como decía Dale Carnegie, siempre hay que salvar el honor de esa persona. Es que también hay que saber decir las críticas constructivas, ¿eh? Efectivamente. Hay que adornarlo de alguna manera, sacando siempre el potencial positivo que tiene esa persona y elogiándolo, aunque algo... Y también es bueno algunas veces desahogarnos haciendo esa crítica. Necesitamos... Si creemos que tenemos la necesidad de criticar algo, lo mejor es ir directamente a la persona y de manera constructiva a esa persona, no a los demás. A esa persona. No por detrás de esa persona, y de sino manera cara a cara. constructiva charlarlo con él o con ella. Y reconducirlo si creemos que está equivocado, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero es que lo que pasa es que la gente criticona. Estos son puntos de vista siempre. Y es muy curioso lo que son los puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una familia, ¿vale? Una familia bien, que les gusta una serie de cosas que, bueno, pues que todo sea muy lineal, que todo tenga una estructura, una forma, y luego uno de los hijos a lo mejor les sale un poquito rebelde, diferente, pero de manera de ser, de bondad, es muchísimo mejor, por ejemplo, que la familia, ¿no? Y esos son los puntos de vista. Para la familia, ese chico que se sale de su carril será la oveja negra, pero sin embargo ese chico, desde el punto de vista a lo mejor de sus amigos y demás, será siempre lo mejor de esa familia. O sea, es que todos son puntos de vista, por ponerte un ejemplo, loco, ¿no? De hecho, cada persona tenemos nuestras etapas en la vida. No podemos juzgar a una persona por un momento determinado de que hayamos hecho en nuestra vida, sino por el cómputo de las cosas que hemos hecho, claro, buenas y malas. Sí es verdad que los criticadores natos no le critican a esa persona para decir tú estás haciendo esto. Normalmente no. Normalmente critican alrededor, sí, envenenando el entorno social de la persona. Porque claro, si te critican a ti abiertamente, pues ya se descubren. Claro. Y como la mayoría son muy falsos. Falsos o falsas, ¿eh? Y además dicen, una de sus banderas es que tal persona no para de criticarla. Es muy curioso. Sí, a lo mejor la otra persona está en su mundo, la inopia, no se entera de nada, ni sabe nada, ni critica absolutamente nada. Pero... O no te fíes de esa persona que tiene apariencia de mosquita muerta, pero tiene mucho detrás. Mírala. Fíjate tú que a mí y van mirando a la gente que eso a mí me llamó la atención mucho de una persona que conocí, que estuvo muy poco tiempo en mi vida, que en la primera conversación que tuve con esa persona me habló de ten cuidado con tal, ten cuidado con cual, ten cuidado. Me advirtió de todos los demás que también acababa de conocer. Y me llamó mucho la atención porque fue la persona a la que más rechazo tuve. Fue la persona a la que dije, a ti, que no me conoces de nada y que ya me estás advirtiendo a todos los demás, quizás no sea tú la mejor persona de... Hace poco tiempo tuve una visita de una persona de tema de trabajo y después llegó otra persona que quería entrevistarse también con esa persona. Y cuando vio que la conocía, que conocía a esta persona, me preguntó, oye, háblame de esta persona. Digo, mira, yo te puedo decir lo bueno, lo malo me gustaría que lo descubrieras tú. Claro. Yo nunca voy a hablar mal de un compañero. No voy a tirar por tierra a un compañero. Si le tengo que decir algo al compañero, se lo digo abiertamente a esa persona, sin tener que rodear por detrás y estar hablando mal de un compañero. Para mí es una cosa que no también, la veo bien. También hay que saber diferenciar mucho lo que es una opinión personal, sí, de una crítica. En la crítica lo que quieres es que todo el mundo piense como tú. Y la opinión, digamos, sale más del corazón y la crítica sale de la cabeza, sí, con armas de ser dañina, de alguna manera, de desprestigiar a alguien. La crítica normalmente se hace desde esa... Bueno, ¿y cómo recibir una crítica destructiva? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, no? A mí me resbalan. Es la mejor manera, Sí es verdad que hay personas que le afectan mucho esas críticas destructivas, ¿eh? Sí. Porque son personas que van buscando el apoyo de los demás. Entonces,
son personas que se quieren sentir queridos por todo el mundo y temen mucho esas críticas destructivas, la miran bastante. Bueno, pues lo habitual es afrontar esa crítica destructiva e intentar evitar una discusión con esa persona. Lo que pasa es que muchas veces el orgullo nos ofusca sin llegar a ninguna parte y saltamos. Entonces, yo cuando a lo mejor, ¿no?, escucho una crítica destructiva, tengo a dos personalidades en las que me fijo. Y una es Walt Disney, que le dijeron que no tenía imaginación. Cierto. Y la segunda persona es Steven Spielberg, que le dijeron que como director de cine no valía un duro. No valía nada. Eso, además, a Steven Spielberg se lo dijeron en la escuela de cineastas de Hollywood. Le dijeron que no valía un duro. Y como eso me fijo. Winston Churchill, Albert Einstein, que eran unos pésimos estudiantes, y mira dónde llegaron. Con eso simplemente, por eso te digo que a mí las malas críticas que me resbalan, que no tienen sitio en mi vida, ni en mi cabeza. No me van a... Porque muchas veces una mala crítica te puede estar dando vueltas en la cabeza, pam, 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 pam. Oye, es que te llega a desesperar. Es que llegas a creértela. Pero eso es cuando te critican directamente, Israel. Sí. Tú le puedes decir a esa persona incluso, o pasar de ella olímpicamente y sonreírle, o decir gracias por tus consejos que me sirven de gran ayuda para poder mejorar mi trabajo, ¿no? Pero tú por dentro estás diciendo, ¿pero qué me vas a contar tú a mí? Si ya nos conocemos, ¿no? Pero lo malo es cuando critican por detrás y tú notas que hay algo raro en el ambiente. Tú imagínate un grupo de amigos, amigas, un grupo de... Y tú estás mirando a esa persona, criticando por detrás a esa persona y tú no sabes por qué esos amigos... Notas algo en el ambiente diferente, ¿no? De que está cambiando algo. Y por eso decía mi padre que para sentenciar un juicio hay que oír ambas partes. Es bueno eso de conocer las dos partes, ¿no? Pero si te enteras, bien, pero si no te enteras no te puedes ni defender siquiera. Mira, hoy en día hay un programa que, que es muy famoso, como es Gran Hermano, pero esto viene de un estudio en los años 50, en el que encerraron una serie de personas, ¿no?, para hacer un estudio de la personalidad, ¿no?, de los trastornos de la personalidad cuando estamos encerrados en sitios con gente que no conocemos absolutamente de nada, ¿no? Vamos a pasar del amor al odio en cuestión de segundos y del odio al amor también en cuestión de segundos, ¿no? Y de ahí viene el programa Gran Hermano. Quizás Gran Hermano está ya muy viciado porque ya la gente conoce el formato, aunque la productora no deja de sorprender, quizás, ¿no? Pero la primera edición creo que era un estudio bastante... A donde yo iba, si nos vamos a la primera edición en España, que era algo revolucionario, donde los chavales y chavalas que se presentaron al casting, sí que es verdad que no tenían ni idea de a dónde iban. Si miramos eso en cuestión de lo que es la crítica y juzgar, ahí veremos cómo es el ser humano, nos veremos reflejados en esos personajes o esos concursantes de la primera edición de Gran Hermano, en el que se juzgaron, se criticaron y después se conocieron. Y es muy llamativo. Sí, por supuesto. Por supuesto, fue un estudio sociológico muy bueno. Lo que pasa es que ya se tergiversó. Se desvirtúa, se ha hecho comercial, se ha hecho para tener audiencia. Lógicamente ya... es que si se liaban con una, se liaban con el otro. El formato ha perdido mucho la esencia de lo que era el estudio sociológico del principio, cierto es, evidentemente, pero me reitero en lo mismo, ¿no? Eso viene, ese formato, lo que es el reality, viene de un estudio que se hizo en los años 50, en el que, por cierto, los encerraron. Era un estudio muy curioso, un estudio sociológico, en el que encerraron a creo que eran 20 personas y eran 15 presos, hacían como si fueran presos, habían preparado como una cárcel, y 5 policías o 5 guardias de los presos. Y fue muy interesante porque resulta de que las personas que hacían de policías o de guardias, con el tiempo asumieron que eran guardias de verdad. Asumieron los roles, ¿no? Sí. Y los presos asumieron que eran presos de verdad. Entonces esto llegó a un poco conflicto porque los guardias se empezaron a portar bastante mal con los presos. E incluso los presos tuvieron un momento de rebeldía. O sea, fue bastante asumieron el rol fuerte, totalmente. Sí. Estás encerrado y te terminas creyendo, ¿no? Al final las cosas. Cierto. Muy curiosa la mente humana. Lo que sí, como hemos comentado antes, muchas veces nos obsesionamos por las opiniones ajenas.
Eso sí. Pero de verdad que nos obsesionamos mucho por la opinión ajena. Y esto es un claro signo de baja autoestima. Claro. Buscamos en los demás esa seguridad que no encontramos nosotros mismos. Toma medidas, o sea, debemos de tomar medidas para aprender que existen dos tipos de aprecio y ambos son imprescindibles. El que se tiene uno mismo, que tenemos que tener siempre encima, y el que se recibe de los demás. Y tú no puedes llenarle a todo el mundo de satisfacción ni estar de acuerdo con todo el mundo. Tú tienes tu propia personalidad. En algún momento, o bien te perjudicas tú porque te tragas todo y no sale lo que tú eres realmente por querer quedar bien con todo el mundo, y al final siempre te perjudica, que de ahí viene después el tema de las emociones, claro, los problemas, que si te duele tal cosa, que si te duele tal otra, porque te estás callando y te estás reprimiendo. Y querer quedar bien con todo el mundo es imposible, tenemos nuestra personalidad. Sí es verdad que nos gusta caer bien a las personas en general, ¿no? Pero siendo nosotros mismos, no fingiendo. Sí, es que es lo mejor. No siendo otra persona, porque al final te perjudicas tú mismo. Bueno, esos son errores en los que caemos en algunas veces en la vida, pero luego aprendemos que no es el camino y hay que espabilar. Y tenemos que valorarnos por lo que hacemos, por lo que somos. Ser uno mismo y que punto. Nos quieran como nos quieran. El que quiera querernos, que nos quiera. Si vamos a encajar mejor, si la idea es encajar, vamos a encajar en la sociedad mejor siendo nosotros mismos que siendo quien quiere que seamos. Ni más ni menos. A lo mejor no encajamos donde queremos encajar, pero vamos a encajar. Y a lo mejor donde queremos encajar no es el sitio, donde tenemos que estar. O sea que... No. Y además, el tiempo pone a la gente en su sitio. Todo el mundo. Le dimos título a un programa con el tiempo pone a la gente en su sitio. Al principio, bueno, la mejor cosa es mantenerte en tu línea y mantenerte. Pero hay veces que llega un momento que dices tú, con el tiempo descubres las personalidades de cada uno y dices tú, ahora entiendo yo algunas cosas porque esta persona está así, ¿no? Porque además iba de victimista, que estaba aislado, que estaba solo. Pues no me extraña, ¿no? Porque la actitud al fin y al cabo se siente solo porque él mismo se aísla. Cuando hay una reunión no se adapta a esa reunión, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, Jesús. Bueno, pues entonces me voy a saltar un poquito. Bueno, eso de ver ese refrán claro que dice, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, que vemos los defectos de los demás, los pequeños defectos de los demás y no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Eso es una verdad como un templo. Sí, normalmente nos gusta ver las mijitas de los demás. Mira, ese que gordo está ahí, a lo mejor no se ve a sí mismo que está más gordo que él, ¿no? Por ejemplo, como lo que me viene a la mente ahora mismo, ¿no? Sí, que eso, además, que eso lo he escuchado yo. Pero eso dice, pero bueno, ¿dónde vas? Tú también al espejo, ¿no? O bueno, cada uno, o ven las cosas malas de los demás y no ven las suyas. Qué curioso. Bueno, yo lo que sí me gustaría es que es difícil ser juez, Yo siempre digo una cosa, Jesús, que para ser juez hay que estudiar. Sí. Y si no hemos estudiado para ser juez, no somos jueces. No hagamos intrusismo laboral y no juzguemos, porque al final nos van a juzgar a nosotros y no nos va a gustar. Sí, yo digo que para ser juez tiene que ser justo el mismo, conocedor de las leyes y tener todas las informaciones sobre el caso y las personas involucradas. Y eso es muy difícil. Hay que estudiar para ser juez. Así que no. Y bueno, como nos queda muy poquito tiempo, nada, lo que sí es verdad, que las personas menos críticas, está demostrado que son más inteligentes. Hay un estudio hecho que, como no me da tiempo, no lo voy a desarrollar porque traigo el estudio hecho. Es que no me extraña. Son personas más inteligentes. Además, viven su vida y dejan vivir a los demás. No nos da tiempo de un cuentecito pequeño. Si es muy pequeño, sí. Bueno, lo voy a resumir mucho. Mira, era un rey que tenía 4 hijos. Lo resumo en nada, para que no, ni voy a coger papel siquiera para seguir la de esto. Un rey que le dice a los hijos para averiguar qué es lo que se juzga y cómo se juzga, ¿no? Y le dice a sus hijos en distintas etapas del año. Al primer hijo, pues le dice que vaya en primavera, al segundo le dice que vaya en verano, al tercero en otoño y al otro en invierno. Y cada uno pues viene y le cuenta a su padre qué es lo que ha visto. Le manda que vea un árbol
Y cada uno cuenta, claro, el árbol dependiendo de la época, una vez está florido, otra vez se tiene fruta, otra vez ya la fruta se ha caído y el árbol está pocho. Y claro, el padre lo que le dice es que que llevan razón todos, que cada vez que han visto el árbol, pues que lo han visto en una época diferente de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quería decir con esto, no juzgues la vida por solo una estación difícil, sino que persevera a través de las dificultades y malas rachas. Mejora tu tiempo, que seguramente vendrán épocas mejores. Exacto. Jesús Molina, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Te espero ya la semana que viene. Hasta luego. Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos.